maestra Yukari. Ok. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Gracias por estar en esta sesión educativa denominada Estrategias Nutricionales en la remisión de la diabetes mellitus tipo 2. Esta sesión educativa va a ser dictada por el doctor Eustorgio Juárez. Él es nutriólogo especialista certificado. También tiene un doctor en ciencias de la nutrición y dietética por la UNIMO. Tiene una maestría en nutrición clínica por la Universidad Autónoma. Tiene una maestría en actividad física y entrenamiento deportivo por la UNIMO. Tiene una especialidad también en nutrición en el deporte, igual por la UNIMO. Él es también licenciado en nutrición, tiene un diplomado en inmunología y nutrición por la UNAM y el Instituto Nacional de Ciencias Médicas de la Nutrición, doctor Salvador Subirán. También tiene un diplomado en educador en diabetes por la Universidad Autónoma de México. Tiene un diplomado en nutrición pediátrica por la Universidad Autónoma de Guerrero. Es certificado por el Colegio Mexicano de Nutriólogos. Está afiliado a la Asociación Mexicana de Nutriología, AMENAC, y también es socio de la Federación Mexicana de Nutrición Deportiva. En la parte laboral tiene 6 años de experiencia laboral en la consulta privada, en las áreas de nutrición clínica y deportiva. Es profesor en programas de la licenciatura y posgrado, ponente en diversos cursos y congresos, fundador del Centro de Nutrición Nutricen Reynosa. Le damos la más cordial bienvenida al doctor Juárez y vamos a escucharlo. Cualquier duda que tengan pueden escribir en el chat o al final también si quieren tomar el micrófono lo pueden hacer las preguntas. Gracias, doctor, por aceptar nuestra invitación y bueno, podemos comenzar. Muchas gracias, maestra Isabel. De antemano agradecer la invitación por parte del Colegio Mexicano de Nutriólogos, el capítulo Chiapas, y en especial a la doctora Octelina Castillo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas por esta invitación para poder compartir con ustedes sobre este tema que es tan interesante y tiene una especial relevancia para nosotros como nutriólogos porque tenemos la oportunidad de impactar y de llevar nuestro trabajo hacia un nivel más profundo donde podemos tener estas cuestiones de inclusive llegar a emisionar la diabetes en pacientes que viven con diabetes mellitus tipo 2, que es una de las tantas enfermedades, pero una de las que principalmente tienen una alta incidencia y prevalencia en nuestro país. Y justo, pues sabemos que la diabetes mellitus tipo 2 pues es una enfermedad crónica que pues se presenta cuando el páncreas no llega a secretar la suficiente insulina para que ésta haga el efecto sobre la glucosa y permita que pues nuestras células puedan metabolizarla y hacer las funciones que deben de hacer. O también cuando el organismo pues no utiliza eficazmente la insulina que llega a producir. Sabemos que la diabetes mellitus tipo 2 pues llega a representar entre el 90 y 95% de todos los casos de diabetes y esta forma pues incluye a personas que en general pues tienen una deficiencia relativa de insulina, también pueden presentar resistencia a la insulina. Y hay muchas causas. En estos últimos años han aparecido diversos estudios que tratan de explicar los factores etiológicos de la diabetes mellitus tipo 2. Se ha visto que generalmente en las personas que presentan diabetes o empiezan a presentar alteraciones metabólicas, llegan a tener también sobrepeso u obesidad con resistencia a la insulina. Sin embargo, hay algunas otras personas que se ha visto que no tienen sobrepeso u obesidad, como puede ser diagnosticado por el índice de masa corporal o por adiposidad general. Sin embargo, sí encontramos que en el caso del perímetro de cintura y obesidad abdominal tiende a estar incrementado.
Entonces, la verdad es que el tema de la diabetes como tal, el concepto, la definición que actualmente está, puede estar cambiando en algunos años, ya que se pueden encontrar otras subformas de la diabetes que aún no se han descrito o todavía están en proceso de que se puedan corroborar. En ese sentido, vemos que evidentemente la diabetes a nivel mundial pues tiene una gran relevancia y esto pues tiene que ver con las cifras alarmantes que se presentan año con año y justo la Federación Internacional de Diabetes estima que aproximadamente 643 millones de personas para el 2030 vivan con diabetes, ¿no? Y para el 2045 puede tener una proyección de hasta 783 millones. Sabemos que esta enfermedad pues tiene complicaciones a mediano y largo plazo que conllevan la aparición de otras enfermedades crónicas, como puedan ser la enfermedad renal crónica, que pues conlleva también una gran cantidad de esfuerzos a nivel de salud pública y también pues todos estos costes que en los sistemas de salud pues a veces ya llegan a ser en un punto que no pueden ser sostenibles. Y en nuestro país, ¿qué es lo que sucede? Pues hemos estado viendo que hay un crecimiento en el porcentaje de la prevalencia en los mexicanos, que algunas cifras por ahí que podemos encontrar, desde el 2006 encontrábamos una prevalencia total del 14,4%, donde habían casos que no eran diagnosticados del 7% aproximadamente. A lo largo de estos años y conforme se han podido recabar las encuestas de salud y nutrición, pues hemos encontrado que estos datos están creciendo exponencialmente y ya para 2022 teníamos una prevalencia en la prediabetes, que es el previo a desarrollar la diabetes del 22% de los adultos. En ese sentido, pues son aproximadamente 17,6 millones de mexicanos. Y ya en la cuestión de diabetes diagnóstica, diabetes como tal, tenemos un 18%, aproximadamente casi 15 millones de mexicanos, donde los que sí están diagnosticados rondan el 12-13% y los que no están diagnosticados el 6%. Estamos esperando nuevos datos de la ENSANUD para ver cómo van a aparecer las próximas estadísticas. Sin embargo, pues sí, la parametría que se maneja, pues generalmente la tendencia es a la alta y lamentablemente vemos que las políticas a nivel nacional en salud pública no tienden a tener el impacto deseado, ¿no? En ese sentido, tendríamos que replantearnos también nosotros como nutriólogos cuál es el área de oportunidad en el cual podemos impactar, donde no solamente trabajemos en la cuestión preventiva, sino ya en el abordaje, cuál puede ser nuestro alcance con una dietoterapia adecuada dentro del abordaje nutricional integral. En ese sentido, sabemos que los factores de riesgo para diabetes pues son muchos, ¿no? Y podemos también encontrarlo en diferentes espectros de la población que nosotros podemos atender. Aquí es sumamente importante el trabajo que el nutriólogo que tiene día a día en cuanto a su labor, ya sea que estemos desde algunas instituciones de salud pública o si nos dedicamos a la consulta privada, pues vamos a ver que los sistemas de salud justo pues están saturados, ¿no? Vamos a un Instituto Mexicano de Seguro Social, donde las unidades de atención a veces no logran acaparar a toda la cantidad de pacientes y pues a veces hay muchos pacientitos que llegan y pues dicen, ¿sabes qué? Mis citas están siendo cada 3, 6 meses. Y estos factores de riesgo pues están latentes y qué sucede que pueden irse incrementando, es decir, que se van sumando entre ellos y esto también a mediano y largo plazo pues no ayuda a detectar el diagnóstico de prediabetes y después diabetes con sus respectivas complicaciones. En el sentido también de la consulta privada, hay muchos nutriólogos que pueden tener la oportunidad de utilizar estas estrategias nutricionales y también tener a la mano mayor información y también poder tamizar a los pacientes antes de que ya puedan estar
con esta alteración metabólica. Vemos que los familiares en primer grado, la historia de enfermedad cardiovascular, el tipo de lipoproteínas que esté en mayor concentración, como pueda ser el HDL, si está en menor cantidad que el LDL, puede ser un factor de riesgo. También presentar hipertrigliceridemia. Sabemos que la inactividad física y el sedentarismo se ha documentado que pues tiene que ver con la aparición de enfermedades metabólicas. Que ya mujeres hayan presentado diabetes gestacional puede ser también un factor de riesgo. Las personas que viven con HIV, porque algunos medicamentos para el tratamiento antirretroviral, pues pueden también tener pues consecuencias, ¿no? Por el mismo mecanismo de estos medicamentos sobre la glucosa y sobre los lípidos. También se ha visto que la raza, ¿no? Generalmente los afroamericanos, nosotros latinos hispanos, tenemos también una cierta predisposición por ciertas variantes genéticas que pueden ya estar incidiendo. Se habla que hasta de un 20% como riesgo para poder presentar hiperglucemia. También la hipertensión arterial, sabemos que la hipertensión arterial tiende también a presentarse en conjunto con la diabetes y pues entre las dos hacen pues varios daños a la salud. Si detectamos que la mujer presenta síndrome de ovario poliquístico, está con resistencia a la insulina, puede ser también un factor predisponente. La resistencia a la insulina per se, que actualmente ya la podemos determinar por sí misma o por el índice OMAIR, y a ver si también el paciente ha tenido antecedentes de pancreatitis. Estas y otros factores de riesgo pues se pueden encontrar para el desarrollo de esta enfermedad. Si nosotros estamos en consulta, podemos utilizar algunas herramientas si tenemos sospecha de que posiblemente nuestro paciente pueda estar ya con una resistencia a la insulina o con una prediabetes o ya portar la prediabetes. Hay algunos modelos que se pueden utilizar donde podemos mapear con algunos puntos cuál puede ser el riesgo de nuestro paciente. En el caso de esta prueba de tamizaje que presenta la CDC en conjunto con la ADA, nos comentan que podemos utilizar 7 ítems que generalmente tienen que ver en la edad, el sexo como tal. El hombre pues tendemos a tener mayor predisposición sobre las mujeres para poder presentar diabetes, pero también nos comentan que si es mujer y si se ha diagnosticado con diabetes gestacional puede ser también un factor de riesgo. Los antecedentes familiares y si también la presión arterial se estuvo elevando o ya estaba diagnosticado con hipertensión arterial, la actividad física y el peso, ¿no? Por acá encontramos en este esquema que nos indica de acuerdo a la estatura y los pesos que pueda estar manejando nuestro paciente, podemos ubicarlo y para tener el puntaje total. Este es un documento que lo pueden obtener en la CDC y también hay algunas adaptaciones que se han hecho para población mexicana, sin embargo, son muy similares. Entonces, con este tipo de herramientas también podemos tener mayor información de nuestros pacientes y esto es muy importante porque nosotros a veces recibimos pacientes que por naturaleza del trabajo los pacientes no alcanzan a ir primero con el médico, ¿no? Como debería ser el proceso. A veces solamente llegan a consulta porque ellos consideran que solamente tienen sobrepeso, obesidad o presentan nada más cuestiones estéticas porque quieren mejorar su composición corporal o tienen o piensan o consideran que tienen alguna otra enfermedad, cambio de hábitos de salud, pero ya cuando lo evaluamos de manera integral, pues nos damos cuenta que no nada más es esa cuestión. Y justo para el diagnóstico de diabetes, de acuerdo a la Asociación Americana de Diabetes, nos indica para estas dos principales alteraciones metabólicas con la glucosa, que la prediabetes se podría diagnosticar mediante la prueba de hemoglobina glicosilada si se encuentra entre 5,7 y 6,4%. La glucosa basal, cuando estamos entre 100 y 126 miligramos sobre decilitro en un ayuno de 8 horas por lo menos, y también si en la curva de tolerancia oral a la glucosa después de 2 horas con una carga de glucosa
de 75 gramos se encuentra entre 140 y 199 miligramos sobre decilitro. La cuestión de la prediabetes, pues es un término utilizado para las personas cuyos niveles de glucosa no cumplen con los criterios de diabetes, pero tienen un metabolismo de hidratos de carbono anormal que resulta en niveles elevados de glucosa. En ese sentido, hay muchos pacientes que no detectan esta cuestión porque en la prediabetes justo puede no presentar síntomas clásicos de la diabetes. Y en ese sentido, pues pueden estar en este periodo latente por meses e inclusive años. Y dependiendo, ¿verdad? Los factores etiológicos, factores ambientales que puedan también desencadenar la diabetes a mediano y largo plazo. Sin embargo, generalmente si un paciente ya con prediabetes no hace cambios en el estilo de vida, puede tender sí a debutar con diabetes por lo menos dentro de los 5 posteriores años y también dependiendo la edad del paciente, se ha visto que arriba de los 35 años es donde se puede empezar a presentar alteraciones en el metabolismo de la glucosa. Y ya la diabetes como tal, pues la ADA nos indica que si se encuentra igual o mayor a 6,5% de la hemoglobina glicosilada, pues es el gold estándar para el diagnóstico de la diabetes. Sin embargo, nosotros también podemos encontrar que si la glucosa en una glucosa basal se encuentra por encima de 126, puede ser uno de los primeros signos para poder mandar a realizar más pruebas. Si ya en la curva de tolerancia a la glucosa nos aparece arriba de 200 miligramos sobre decilitro, pues nos puede indicar también como un criterio diagnóstico de diabetes. Y si en la prueba aleatoria y el paciente presenta algún síntoma clásico de hiperglucemia o está en una crisis hiperglucémica, y si esta glucosa pues está por encima de 200, sí puede ser un criterio diagnóstico para diabetes. Sin embargo, vamos a tomar más en cuenta la hemoglobina glicosilada per se. ¿Por qué? Porque nos indica sobre el comportamiento de la glucosa en las últimas 4 o 6 semanas, es decir, 2 a 3 meses. Y sabemos que algunas veces, si tomamos solamente glucemia basal, puede estar alterada por muchos factores, ¿no? Ya sea que el paciente lo que consumió en el día anterior, a lo mejor el paciente también de manera constante, pues no ha estado descansando bien, o también si el paciente estaba tomando algún medicamento, o si el paciente modificó su consumo de hidratos de carbono previo a la prueba. Hay algunos pacientes que tienden a hacer esto porque no quieren que aparezca elevada la glucosa al siguiente día. Entonces, generalmente sí estos rangos de la hemoglobina glicosilada son los que nos van a permitir tener el diagnóstico de diabetes. Sin embargo, el diagnóstico pues se debe hacer, lo debe hacer el médico, y ya en base a eso se va a estructurar cómo se va a trabajar con ese paciente. Lo ideal es que trabajemos de la mano con el médico. Sin embargo, sucede en muchas ocasiones que los pacientes pues no llegan directamente referidos por el médico. Nos toca a nosotros hacer pruebas de laboratorio para revisar si tenemos esos sospechas, ¿no? Este paciente. Y como tamizaje en sujetos que veamos con factores de riesgo como los que comenté, que presenten sobrepeso u obesidad y la edad sea mayor a 35 años, podemos sí también hacer tamizaje. Sabemos que la diabetes pues, puede presentar bastantes complicaciones, dentro de las que encontramos agudas, donde encontramos que puede ser una hipoglucemia, estados hiperosmolares o llegar a una cetoacidosis diabética. Y en las crónicas, pues vemos que hay las tres principales, que es la retinopatía diabética, la nefropatía y las neuropatías. En ese sentido, esto ya va más hacia la cuestión de complicaciones, que es muy importante plantearlas al paciente para que sepa cuáles pueden ser las consecuencias de tener un estado hiperglucémico persistente, que a largo plazo se ha definido también un término conocido como glucotoxicidad, y nos habla de que estos depósitos de glucosa en estos vasos capilares muy pequeños pues puedan estar haciendo estragos, y a largo plazo pues sí tener alteraciones en estos tejidos.
Justo como lo comentaba, dentro de esta multidisciplinariedad en el abordaje de la diabetes, en un sentido estricto, pues tendríamos que estar acompañados de pues de varios profesionales de la salud, donde el que debería llevar la batuta, pues es el médico especialista, si es que se encuentra trabajando en conjunto, ¿no? Y también, pues otros profesionales, como pueda ser psicólogo, personal de enfermería, activador físico, nutriólogo y también un educador de diabetes, que sabemos que educador en diabetes puede ser cualquiera de estos profesionales. Sin embargo, pues tiene que tener estas herramientas, ¿no? Para poderle aportar al paciente y pueda tomar elecciones inteligentes y decisiones en su vida. Por aquí encontramos estos datos, ¿no? Que también nos hablan sobre el costo para nuestro paciente de vivir con diabetes, ¿no? Es una carga, sí, de salud pública en el sentido de los costos para nuestros sistemas de salud, pero también para el paciente cuando no alcanza a cubrir o el sistema de salud no alcanza a brindarle todas las herramientas para que se pueda tratar. Entonces, muchos pacientes recurren a buscar en privado, por lo mismo de que el sistema pues, está muy saturado. Entonces, vemos todos estos costos que tienden a ser incrementados y generalmente muchos pacientes que no logran controlarse porque solamente van con el médico y están solamente con el tratamiento farmacológico, no hay un control. ¿Qué pasa? Pues el médico lo que tienden a hacer es incrementar dosis, incrementar medicamentos y están en un ciclo donde el paciente, como no hace cambio de hábitos, no hace cambio en su patrón dietético ni en actividad física, pues solamente estamos perpetuando esta cuestión de la hiperglucemia con sus consecuencias a mediano y largo plazo. Y esto también teniendo un gasto, pues sí elevado para estos pacientes. Y aquí es donde justo entra la importancia de la remisión de diabetes tipo 2. Es un tema que sí llega a ser un poco complejo en el sentido de que muchos de los profesionales de la salud, principalmente médicos, pues tienden a no conocer este tema, ¿no? Entonces, la remisión podemos considerarla como la disminución la desaparición de los signos y síntomas de la enfermedad. En ese sentido, ya la ADA en 2009 había notado que habían casos de pacientes que remisionaban la diabetes y comentaban en esas fechas que la remisión era hacia la normalización de los niveles de glucosa sin el uso de medicamentos o cirugía. Sabemos que la cirugía bariátrica sí es un método que puede ayudar a que el paciente remisione varias enfermedades, entre ellas la diabetes mellitus tipo 2, pero tiene altos costes y también el seguimiento de estos pacientes pues es complejo en el sentido de que tiene que ser bien suplementado. Hay pacientes que de repente empiezan a tener algunas cuestiones que son relacionadas propias a la cirugía y en muchos casos pues no es tan viable si primero hacer o tratar de hacer un cambio en el patrón de hábitos del estilo de vida. Y ya en el 2021 ya la ADA pues puso más énfasis en esta cuestión de la remisión y nos habla, o el término propio para estas fechas más recientes, pues es que los niveles de glucosa en sangre estén por debajo del umbral diagnóstico, que ya sea espontáneamente o después de intervenciones médicas nutricias, incluida la interrupción de fármacos hipoglucemiantes. Generalmente nosotros vemos que cuando nos enseñan en la universidad, en algunos cursos, cuando vamos hacia la cuestión del control dietético y el abordaje nutricional en el paciente que vive con diabetes, pues es solamente el control de la glucosa, ¿no? Cuando todavía estén con medicamentos, posiblemente disminuyen las dosis de los medicamentos, pero no se llegan a retirar como tal. Entonces, ya cuando retiramos completamente los fármacos y logramos que el paciente pueda mantener estos niveles de glucosa por debajo de los
100 miligramos sobre decilitro y también la hemoglobina glicosilada baje por lo menos de 5,7, pues nos puede estar hablando de una remisión. Y esta remisión puede llegar a ser parcial si es que lo podemos sostener de 3 a 6 meses, pero puede llegar a ser completa cuando ya es más de 12 meses, es decir, un año. Sin embargo, al momento de decir remisión, puede esta enfermedad sí volver a aparecer. Hay varios pacientes que pueden remisionar diabetes, pero pues se confían en cierto modo y pueden volver a empezar con la alteración hiperglucémica. Y justo varios estudios nos indican que la pérdida de peso de un 5 a un 20% es el principal factor que está ligado con esta cuestión de la remisión de diabetes. Nosotros en este estudio analizamos las distintas recomendaciones o intervenciones que se han llevado a cabo a nivel mundial por diversos estudios que se han presentado en los últimos 10 años y vimos cuáles son aquellas estrategias nutricionales que se pueden llevar a cabo para poder lograr la remisión en diabetes. Varias de estas estrategias tienen que ver con el cambio de hábitos nutricionales, de actividad física, también suplementación y también hay algunas estrategias nutricionales que encontramos que tienen que ver más con la cuestión del patrón alimentario, cambiar hacia esquemas que no son convencionalmente clásicos, como puedan ser dietas de ayuno intermitente, dietas muy bajas en calorías y dietas que en este caso entran, por ejemplo, la dieta cetogénica y otros tipos de dietas, como puede ser la dieta mediterránea. Sin embargo, la mayoría de estas estrategias nutricionales buscan principalmente la normoglucemia, que va ligada hacia la pérdida de peso en el porcentaje que previamente comentaba, que es de un 5 a un 20%. Hay varios estudios que podemos encontrar. La verdad es que este tema es muy, muy amplio y es para a cada estudio analizarse por sí mismo porque es muy enriquecedor. Este primer estudio que encontramos en 2021 fue un ensayo aleatorizado cruzado donde pues se hizo un seguimiento por 6 meses a 225 sujetos con dos grupos de intervención, que era una dieta mediterránea contra una dieta pues clásica, ¿no? En ese sentido, encontramos que en la dieta mediterránea, pues sí hubo una disminución de glucosa, por lo menos abajo de 140 miligramos sobre decilitro en aquellos pacientes que presentaban con la dieta mediterránea y en la que tuvieron una intervención personalizada, pues también la glucosa tendió a tener una disminución sensitiva. En cuanto a la hemoglobina glicosilada, los pacientes que tuvieron una intervención personalizada, que estaban teniendo este tipo de dieta, presentó el 75% de estos pacientes pues remisión. Entonces, sí fue un gran número de estos pacientes que logró llegar a la remisión total. Aquí ellos reportaron una adherencia del 80%. Por acá encontramos otro estudio en 2018 en Reino Unido, igual un ensayo clínico en adultos entre 25 y 65 años con un diagnóstico menor a 6 años de diabetes y fueron 298 sujetos, donde tuvimos dos grupos de intervención. En este grupo, pues sí se buscó la pérdida de peso por lo menos de un 10% y el grupo intervención utilizaron por 3 meses reemplazos de comida que iban de 825 a 853 kilocalorías al día y posteriormente de esos 3 meses dejaron otros 3 meses con una dieta de 59% de hidratos de carbono, 13% de lípidos y 15% de proteínas. Ellos vieron que en el 24% de los pacientes lograron por lo menos una pérdida de peso de 10 kilos y el 46% de estos pacientes presentó remisión de diabetes mellitus tipo 2 y el 74% pues ya no consumió medicamentos
cuando en el grupo control, que no tuvo una intervención como tal, solamente el 4% de estos pacientes lograron remitir la diabetes. Otro estudio que encontramos en Barbados, encontramos que este grupo pues utilizó dietas muy bajas en calorías con algunos reemplazos de comida. Aquí fue una muestra un poco más pequeña, pero fue un seguimiento por 12 meses con 25 sujetos y ellos utilizaron por 2 meses 4 reemplazos de comida que eran aproximadamente 190 kilocalorías y posteriormente reintroducieron alimentos por otras 4 semanas. Y aquellos pacientes, lo que notaron que aquellos pacientes que lograron perder más de 10 kilos de peso, lograron la remisión de la diabetes, es decir, un 82%, aproximadamente 20 pacientes de este ensayo clínico, muy interesante. Este otro ensayo también utilizó por 6 meses una dieta baja en calorías y en Reino Unido evaluaron a 30 sujetos también por 6 meses y también encontraron una similitud con el estudio anterior. Para esta cuestión del peso es muy importante considerar que ya con por sí misma la reducción de peso de un 5 a un 20% del peso inicial nos va a mejorar el perfil de lípidos, puede mejorar la sensibilidad a la insulina por parte de los tejidos periféricos y también nos puede ayudar a lograr una remisión de diabetes que pueda ser temporal o pueda ser también ya total. Y justo con estos nuevos paradigmas que nos mencionan en Lancet de este año que aparecen, como el diagnóstico de la obesidad clínica tiene que ver con esta cuestión donde anteriormente sabíamos que solamente nos dejábamos llevar por el índice de masa corporal, posiblemente no ondábamos más hacia la cuestión de la composición corporal y por el lado metabólico a nivel bioquímico, cómo se encontraba el perfil de lípidos, la glucosa, la insulina basal, cómo se encontraba la función hepática y este modelo que ellos nos presentan podemos utilizarlo también para considerar los factores de riesgo y también analizar en aquellos pacientes que sí presentan sobrepeso o obesidad clínica como tal, pues intentar hacer un protocolo para remisión de diabetes, donde encontramos que sí existe un exceso de tejido adiposo, donde posiblemente la masa muscular pues es normal o está en decremento y si presenta signos o síntomas que son relacionados a disfunción metabólica y también podemos esto mapearlo hacia nuestra consulta, es decir, utilizar las herramientas que tenemos para poder hacer este tamizaje, esta evaluación completa en el paciente y tener la mayor cantidad de información que nos pueda ayudar para determinar si este paciente puede lograr remitir diabetes. Dentro de la evaluación, pues antropométrica, sabemos que tenemos que evaluar cómo está el peso, pero ir más allá, no determinar por adiposidad, por el propio porcentaje de grasa. Se ha visto que en los hombres se sugiere que esté de un 10 a un 20% y se puede estar ajustando por cada decena de edad hasta 2 puntos, ¿no? Donde ya encontramos que arriba de un 25% nos puede estar indicando una obesidad por grasa y en el caso de las mujeres de un 20 a un 30%, donde ya arriba de 35% también nos puede estar indicando esta obesidad por grasa. Sabemos que podemos utilizar distintas herramientas para poder evaluar la composición corporal, podemos utilizar la antropometría. Podemos utilizar algunos equipos de bioimpedancia, podemos utilizar algunas otras herramientas. Sin embargo, en mi consideración, siempre sugiero a los colegas, alumnos que llego
a considerar o a contemplar dentro de algunos cursos o clases que tenemos que ajustarnos pues a lo que tenemos, ¿no? Actualmente muchos nutriólogos a veces no tienen la capacidad de poder tener equipo de alta tecnología y trabajan con técnicas de antropometría. Una de estas técnicas que también se publicó hace poco, en 2018, es la fórmula de masa grasa relativa, la cual tiene una buena correlación con la adiposidad. En ese sentido, esta es una de las principales que también podemos implementar, aparte de bioimpedancia. Pero si no, también sabemos que la adiposidad abdominal, adiposidad visceral, tiene una relación con la resistencia a la insulina y una posible alteración en el metabolismo de la glucosa. Per se, el perímetro de cintura en mujeres mexicanas se sugiere que esté igual o menor a 80 y en hombres igual o menor a 90. Cuando nosotros en consulta detectamos que nuestro paciente tiene posiblemente un perímetro abdominal por encima de este rango, pues puede ser una una posible signo que nos pueda indicar que puede estar presentando alguna alteración metabólica. En ese sentido, sí hacemos pruebas para poder evaluar más a profundidad. También en conjunto con el perímetro de cadera podemos obtener el índice cintura-cadera. En ese sentido, sugiero sí que utilicemos este tipo de pruebas, donde si no tenemos una báscula de bioimpedancia, podemos utilizar alguna fórmula manual para poder determinar la adiposidad. En la evaluación bioquímica, esta es muy importante porque nos va a ayudar a determinar qué otras comorbilidades, qué otros factores también puedan estar asociados a las alteraciones metabólicas en la diabetes. En ese sentido, sabemos que la medición de la glucosa basal es muy importante porque nos ayuda a ver cómo se ha estado comportando la glucosa y más aún cuando sabemos nosotros que estamos haciendo una intervención nutricional, una dietoterapia enfocada en pérdida de peso, en remisión de diabetes. Tenemos el efecto del medicamento, que el medicamento, pues todos los medicamentos generalmente que van hacia el control de la glucosa, pues son hipoglucemiantes. Hay también el efecto de la dieta como tal, pero también tenemos el efecto si el paciente llega a realizar actividad física, si se llega a utilizar algún nutracéutico, pues tienen todos un efecto donde pues infieren sobre el metabolismo de la glucosa. Entonces, nosotros como nutriólogos, tener esta medición por parte del paciente nos va a ayudar mucho a poder mapear cómo se ha estado comportando su metabolismo y determinar en qué momento posiblemente ya estamos en el umbral normal de la glucosa y poder tener la oportunidad de hablar con el médico o sugerirle la disminución de las dosis del medicamento o en su caso quitarlos, ¿no? Dentro de otras pruebas, pues la curva de tolerancia a la glucosa, para la cuestión también, eso es más hacia el diagnóstico, la hemoglobina glicosilada, ¿no? Podemos estarla solicitando cada 3 meses o cada 6 meses, dependiendo también las posibilidades del paciente. Si el paciente pues se atiende en la cuestión de una institución pública, pues posiblemente sí pueda tener acceso a esta prueba. Pacientes en privado, a veces esta prueba tiende a tener un costo más elevado. La insulina basal nos va a ayudar también a por sí misma determinar si hay una resistencia a la insulina. Hay algunos estudios que nos hablan que la insulina no debería estar arriba de 13. Cuando ya está arriba de 13, 14, por sí misma nos está causando nos estaría indicando una posible resistencia a la insulina, que esta en conjunto con la glucosa podríamos determinar el índice OMAIR. Algunos estudios nos indican que de 2.5 para arriba podríamos estar ya con una resistencia a la insulina, aunque esto se debe también de considerar de acuerdo al peso del paciente. Pero como regla, ya la mayoría de los estudios indican que arriba de 3 puntos sí o sí es una resistencia a la insulina. El perfil de lípidos, ver cómo están las lipoproteínas, el HDL, el LDL, el VLDL y los triglicéridos también. ¿No? Sabemos que los triglicéridos dependen mucho de la concentración de glucosa en el organismo. En ese sentido, estos también forman parte del control del paciente que vive con diabetes. Ver cómo está la función hepática, la función renal,
también irnos hacia una biometría hemática, cómo está la cinética del hierro, si el paciente no esté presentando alguna posible anemia. También descartar que el paciente no esté presentando un hipotiroidismo mediante evaluación de hormonas como son la FT4 y la TSH. Algunos pacientes con un hipotiroidismo subclínico pueden también estar presentando una alteración de la glucosa y a veces no lo logramos determinar o no nos damos cuenta ya hasta que hacemos pruebas un poco más adelante. Podemos también ver cómo está el magnesio sérico y la vitamina D. Estos en estudios en mexicanos se ha visto que deficiencias de magnesio y también de vitamina D pueden también estar interactuando para estar perpetuando la hiperglucemia. Ver cómo está la tasa de filtrado glomerular, si nuestro paciente no está presentando albúmina en orina, que si no está presentando proteinuria y también si no hay la concentración de creatinina en orina. Entonces, para esta cuestión de la glucosa basal, yo les sugiero que puedan utilizar una bitácora de monitoreo de glucosa. Esta es una que nosotros elaboramos recientemente aquí en NutriCenter, pero se sugiere sí que tengamos por lo menos una bitácora que nos ayude a determinar cómo se ha estado comportando la glucosa en nuestro paciente, más porque de repente, como les mencionaba, llegan pacientes a consulta y tienden a tener hiperglucemias y con el tratamiento farmacológico evidentemente va a ser un efecto hipoglucemiante, pero ya cuando implementamos la dietoterapia pues empieza a disminuir la glucosa y hay pacientes que inclusive sí puedan llegar a presentar hipoglucemia porque tenían una dosis muy alta de medicamento, pero como no hacían cambio en el patrón de alimentos, pues ya al momento de hacerlo, pues ahí sí el medicamento hace todavía un efecto un efecto mayor. Entonces, por lo menos sí medir glucosa en ayuno y 2 horas después del consumo de alimentos. En ayuno, sí, el primer control, y es lo primero que hay que considerar con el paciente que vive con diabetes, lograr primero el control glucémico. No hay pacientes que llegan con 200, 250 de glucosas, arriba de 150. Entonces, considerar que la glucosa en ayuno para una persona que vive con diabetes debe estar entre 80 hasta 130 miligramos sobre decilitro y abajo de 180 2 horas después de comer. Entonces, el primer objetivo sí debe ser lograr el control glucémico, ¿no? Esta es un caso de una paciente que en nuestra consulta no llenó el formato, pero pues ella por lo menos sí intentó el llenarlo en una libreta, no en una bitácora, para que se la pueda mostrar al médico, pero también a nosotros, porque con este tipo de pruebas duras es como uno llega con el médico y esto es lo que puede también ayudar a mayor visibilidad y ir disminuyendo dosis. Vemos como esta paciente en mayo 4, presentaba 333 de glucosa y al final de ese mismo mes logramos un control de 129. Esta paciente, si no me recuerdo, tenía una dosis de 1000 miligramos de metformina al día, divididos en dos, en la mañana 500 y en la tarde otros 500. También en la cuestión clínica, puedes ver los antecedentes heredofamiliares. Sabemos que familiares en primer grado, pues como mencionábamos, pueden también presentar una predisposición a que se desarrolle diabetes. Algunos medicamentos, como puedan ser medicamentos corticosteroides, que tienen un efecto también sobre el metabolismo de los glúcidos. El consumo de algunos suplementos también se ha visto que puede incrementar los niveles de glucosa, ver qué signos de resistencia a la insulina pueda estar presentando el paciente, si presenta acantosis, ¿no? Tener una buena evaluación nosotros al momento de tener el paciente aquí, aunque el paciente no te lo refiera, ya lo estás viendo y te acercas para ver qué otros síntomas pueda estar teniendo. Las cuestiones gastrointestinal, muchos pacientes también a veces pueden presentar disbiosis intestinal, distensión, estreñimiento. Entonces todas estas cuestiones que se han también evaluado a nivel de microbiota intestinal que están interactuando con el metabolismo y pues los síntomas de la diabetes, ¿no? La polidipsia, la polifagia, la poliuria, si ya estamos teniendo pérdida de peso y prurito. Generalmente si la pérdida de peso sucede ya en pacientes que son de diabetes de larga duración. Entonces,
Generalmente en estos pacientes a veces no es posible la remisión de diabetes porque ya la diabetes ya generó pues sí, alteraciones o cuestiones que ya a nivel microvascular pues no pueden ser reversibles. En la evaluación dietética, pues utilizar las herramientas que tenemos, como el perfil de dieta habitual, los recordatorios de 24 horas, registro de diario de alimentos y bebidas, y pues ver, ¿no? De qué manera nos pueden ser más útiles, si ocupamos prospectivos o retrospectivos, ver cómo ha estado el consumo de alimentos, evaluar y monitorear que el paciente también con el plan de alimentación que podemos llegar a utilizar con ellos. También a nivel cualitativo, cuantitativo, qué tipo de alimentos puede estar consumiendo, y a nivel cuantitativo, pues las cantidades, que es sumamente importante, ¿no? Por aquí tenemos en nuestro país, pues, cuáles son las principales directrices que tendemos a utilizar para el manejo de estos pacientes, contrastado contra la sugerencia de la ADA en 2019. Vemos que la ADA sugiere que para hombres utilicemos dietas de 800 a 1500 calorías. En hombres que tengan un índice de masa corporal por debajo de 37 y en mujeres por debajo de 40, pero ya para pacientes que tienen un peso arriba, pues se sugieren de 1500 a 1800 calorías. Y en el caso de la norma oficial mexicana, la 15, nos indica o nos sugieren que tengamos una restricción habitual de 250 a 500 kilocalorías al día, hasta alcanzar por lo menos 1200 kilocalorías al día, y tratar de lograr una reducción de peso de medio a 1 kilo por semana, ¿no? Ambas guías sí comparten ciertas características, como es el consumo de hidratos de carbono de 50 a 55 por parte de la ADA, por parte de la norma del 50 al 60. El consumo de fibra pues sí ronda entre 25 y 30 gramos, que es algo que constantemente vemos. Las proteínas pues sí entre un 10-15%. Hay algunas guías que inclusive sugieren hasta un 20% de proteínas en pacientes que viven con diabetes, cuando sí la restricción calórica de hidratos de carbono es muy alta. Y también el consumo de grasa de un 30 a un 35%. Sin embargo, como lo vimos en los estudios previos, muchos de estos estudios utilizaban dietas inclusive por debajo de 1000 kilocalorías con reemplazos de comida. Hay algunos otros estudios que también utilizaron dieta cetogénica, y hay dieta cetogénica que también tiende a ser muy baja en kilocalorías. Estamos hablando por debajo por lo menos de 800 kilocalorías, inclusive dietas que utilizan periodos de ayuno, ¿no? Como el ayuno intermitente, que pueda ser modificado en el tiempo, es decir, tener una ventana de consumo de alimentos y un periodo de ayuno que puede ser desde las 14 hasta las 20 horas. Hay otras estrategias de ayuno que pueden ser como días alternados, es decir, un día el paciente en las 24 horas consume alimentos, otro día no. Y el ayuno que también se encuentra de 5 por 2, 5 días consume su patrón de alimentos que le indicamos, y 2 días solamente consume el 25% de requerimiento calórico total en una comida. Entonces, estas son las guías en las que más nosotros nos basamos, pero también ese tipo de estudios como los previos abren la ventana para que podamos ir viendo otras estrategias nutricionales que nos puedan ayudar a llegar a esta cuestión de la remisión, ¿no? Y acompañarlo evidentemente de la educación en diabetes. Sabemos que estos pilares de la educación en diabetes pues nos van a ayudar a educar al paciente y tomar decisiones inteligentes en su vida, en su día a día, y son factores que se ha visto que están relacionados con un adecuado control de la diabetes en aquellos pacientes que posiblemente ya tengan una diabetes de manera de años, y también, ¿por qué no?, en aquellos pacientes que queremos lograr la remisión. Hay muchos pacientes que a veces se diagnostican con diabetes y pues no le quieren hacer frente a esta cuestión, pero cuando ven que sí podemos lograr un objetivo de control de glucosa en primera instancia
y si es posible lograr una remisión, pues puede también abrir una ventana para que el paciente acepte hacer cambios y pueda hacer un giro en ese sentido, ¿no? Sabemos que el ejercicio va a ser parte fundamental del control del paciente que vive con diabetes y también si queremos lograr la remisión va a ser un aliado muy importante porque se ha visto que el tejido muscular pues tiende a ser más aceptor de la glucosa, inclusive sin necesidad de la insulina. Se sugieren sesiones por lo menos de al menos 20 minutos diarios donde hagamos una combinación de ejercicio de resistencia, de fuerza y en combinación con ejercicio aeróbico, es decir, cardiovascular. Estamos muy casados a veces con la idea de solamente implementar ejercicio cardiovascular cuando dejamos por un lado el ejercicio de fuerza y resistencia para poder mantener o si es posible incrementar el tejido muscular en el paciente. Pues sabemos que el tejido muscular tiende a ser metabólicamente más activo que el tejido adiposo. Entonces, es una cuestión que también tiene que entrar dentro del tratamiento integral del paciente con diabetes. En ese sentido, si no logramos tener nosotros como nociones del ejercicio, sería importante remitirlo con un activador físico o entrenador que posiblemente tenga nociones ya de diabetes y que en conjunto con nosotros podamos establecer un programa de acción donde el paciente pues pueda ir implementando gradualmente actividad física porque nos va a ayudar mucho en la condición, en el control de la glucosa y posiblemente también para la disminución del porcentaje de grasa. También no dejar de lado la posible suplementación. Actualmente hay varios estudios que sugieren suplementación con varios sustancias biológicamente activas. Hay algunos estudios donde se ha visto que la suplementación con magnesio puede mejorar el índice glucémico, como es este, que evaluaron el efecto de la suplementación en diabetes tipo 2 con 250 miligramos al día se vio una disminución de la hemoglobina glicosilada de un 8,32 hasta un 7,96. La insulina tuvo inclusive también una disminución y lo que conlleva pues evidentemente a una disminución en el OMA-I. Por acá también encontramos el efecto de suplementar con probióticos para con estos pacientes. Este metaanálisis pues estudió dos ensayos clínicos aleatorizados donde pues la muestra total era de 777 personas y suplementaron pues por lo menos una semana y ellos encontraron que por lo menos hayan suplementado en una semana probióticos que la glucosa basal fíjense, disminuía hasta casi 12 puntos, la insulina también tuvo una sensible disminución, el índice, la hemoglobina glicosilada también se vio una disminución, el índice OMA-IR y el control de lípidos pues también fue significativamente distinto. Entonces, este es un tema muy amplio, la cuestión de suplementación, pero son posibles efectos benéficos que podemos tener tanto con la suplementación con magnesio, también con ciertas cepas probióticas e inclusive suplementación con lo que es omega 3 y ahorita un suplemento que está de auge como es berberina, que tiene un efecto similar o parecido al de metformina sin tantos efectos secundarios. Por aquí, para ir culminando, les quiero compartir estos estudios de caso que un servidor ha logrado tener con pacientes que vivían con diabetes. Esta es una paciente de de 46 años que logró la remisión de diabetes, donde encontramos que tenía una hemoglobina glicosilada de 7,4% al inicio cuando llegó a consulta y posteriormente terminó en 5,3% con el retiro de los medicamentos. Esto fue logrado en aproximadamente
bueno, varios meses, que aquí lo vamos a ver en las siguientes tablas. Esta paciente, solamente por el índice de masa corporal, estaba presentando una obesidad en primer grado y terminó con un sobrepeso. La pérdida de peso fue del 16%. Ella empezó con 84 kilos y terminó en 71. Logramos disminuir su porcentaje de grasa de un 37 a un 25%, implementando una dietoterapia y cierta estructura de actividad física individualizada para ella. También vemos la disminución del perímetro de cintura de 89 a 73 y en cadera perdió 4 centímetros. Este otro caso de una paciente que tenía 47 años de edad. Ella llegó con un peso de 104 kilos y un perímetro de cintura de 129, cadera 127. Cuando llegó a consulta tenía una hemoglobina glicosilada de 6,9 y terminó al final con 5%. Vamos a ver aquí cómo se comportó la composición corporal solamente de esta paciente. Ella estaba en una obesidad grado 2, donde vemos que tenía casi 44% de IMC y terminó en obesidad grado 1. Vemos que, si se dan cuenta, el porcentaje de cambio no es tan alto en cuanto por índice de masa corporal, pero aún así sí se logró la remisión de la diabetes. Y el peso estaba en 104 kilos y terminamos con 82 kilos y medio, donde se logró un 21% de peso. Grasa corporal de 53 hasta 30, casi 32%, y el perímetro de cintura fue 31 centímetros de pérdida y de cadera de 29. Entonces, con estos pacientes son algunos casos que hemos tenido ya en la práctica, y esto es muy importante. A veces sabemos que hay muchos estudios y estamos solamente con la cuestión de estudios, pero llevarlo a la práctica también es muy importante porque nos ayuda a tener pues estas herramientas y realmente determinar que el trabajo como nutriólogos puede ser a profundidad para este tipo de enfermedades que pues sabemos que en nuestro país pues son el pan de cada día, ¿no? Entonces, estos son dos casos de los que tenemos. Me gustaría así realmente explayar un poco más, pero sabemos que por el tiempo no nos da tanto. Sin embargo, yo les invito a que puedan indagar más sobre este tema porque puede ser también un área donde nosotros como nutriólogos, como les comento, tenemos la oportunidad de impactar en la salud pública y ya dejar solamente de estar en la cuestión preventiva, que claro que es muy buena, pero ya si lo llevamos hacia la cuestión práctica, puede ser de gran perspectiva en nuestro país. También por la cuestión de recursos que podamos llegar a tener. La mayoría de los estudios que les presenté y otros muchos que hay, pues son en países desarrollados, donde en estos países pues hasta tienen monitores constantes de glucosa, ¿no? Les dan inclusive las comidas, les dan los reemplazos, les dan los suplementos y tienen un equipo multidisciplinario, pero sabemos que a veces nosotros como nutriólogos pues nos toca hacer casi de todo, y aquí lo muy importante es que tengamos la oportunidad de poder utilizar la mayor cantidad de recursos intelectuales, que es la principal herramienta del nutriólogo para poder lograr este tipo de intervenciones y tener casos de éxito para que se puedan estar replicando y poder, pues, tener mayor proyección como nutriólogos. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Juárez. Hay preguntas para aprovechar que tenemos aquí al doctor Juárez en esta ponencia tan importante que es sobre la remisión de la diabetes mellitus tipo 2. Me gustaría saber si hay alguna pregunta. Pueden abrir su micrófono, por favor. Bueno, me parece que no hay preguntas, que todo No está sé. muy bien.
En el chat, no, no, maestra. No, No, no. por aquí yo creo que algún nutriólogo o nutrióloga tiene alguna pregunta, algún comentario que hacer. Bueno, vamos entonces a ir terminando esta sesión académica. Bueno, excelente ponencia que nos ilustra y nos va actualizando día a día, que sabemos que como nutriólogos tenemos que estar con nuestra actualización y día a día no podemos dejar de estarnos actualizando porque pues esa es la parte fundamental también para poder dar una atención integral a nuestro paciente. Y algo muy importante que mencionaba el doctor Juárez es que en los pacientes debe estar el grupo multidisciplinario y que esa es una pauta para un mayor éxito en el paciente. Y bueno, entonces vamos a dar por terminada. Si ya no hay preguntas, si no hay nada, le agradecemos desde el capítulo Chiapas, doctor Juárez, y también a la doctora Optelina, porque bueno, a través de ella nosotros hicimos el contacto para llevar a cabo esta ponencia y creo que me parece muy acertada toda su explicación, todo como ha llevado usted el, el desarrollo del tema. Y bueno, ya anoté también su correo por si alguien está interesado y algo también que tengo que reconocer que el doctor Juárez es una persona muy que ha estado muy con una capacidad, se ha estado capacitando, que está muy actualizado y que además es un nutriólogo certificado que pertenece al Colegio Mexicano de Nutriólogos, que también eso es importante, y al mismo tiempo a los nutriólogos o nutriólogas que estén presentes en esta sesión y que no estén colegiados o certificados, los invitamos que a través del Colegio Mexicano de Nutriólogos, en la página Colegio Mexicano de Nutriólogos, pueden encontrar el formato para poder colegiarse o certificarse. Que esto nos va a dar una pauta para nosotros estar día a día y también tengamos mayor posibilidades de trabajo, ¿no? Bueno, y por otra parte también les quiero comentar que esta ponencia va a quedar grabada y en unos días va a estar disponible en la página del Colegio Mexicano, capítulo Chiapas. Sin más preámbulos, damos por terminado esta ponencia de estrategias nutricionales para la remisión de la diabetes tipo 2, sin antes agradecer a todos los nutriólogos y nutriólogas que asistieron a la ponencia, que asistieron al llamado y al mismo tiempo también nuevamente al doctor Juárez. Muchísimas gracias, doctor Juárez. Seguimos en contacto y seguramente más adelante vamos a hacer otras actividades juntos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por la apertura para que más nutriólogos se sigan actualizando y que realmente nosotros como gremio pues tengamos pues mayor visibilidad y que nuestro trabajo sea cada vez más reconocido. De antemano agradecer de nuevo a la doctora Actelina, a usted maestra Isabel por las atenciones y por esta oportunidad de presentar este tema tan interesante. Gracias. Bueno, por último, también vamos a dar un reconocimiento, una constancia al doctor Eustorgio Cruz Juárez, nutriólogo certificado, por su participación como ponente en la sesión académica estrategias nutricionales para remisión de la diabetes mellitus tipo 2, con una duración de 1 hora bajo el aval curricular del Colegio Mexicano de Nutriólogos, capítulo Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 13 de febrero de 2025. Firma la doctora Erika Judith López Zúñiga, nutrióloga certificada, presidenta nacional del Colegio Mexicano de Nutriólogos, y su servidora, la maestra María Isabel Hernández García, nutrióloga certificada, presidenta del capítulo Chiapas. Y bueno, también les comento que recordemos que un gremio unido es un gremio fortalecido. Y bueno, yo voy a agregar una frase: que nadie ama lo que no conoce. Entonces, les invitamos nuevamente a agremiarse al colegio, y los que ya estamos, a conocerlo para que cada día estemos más convencidos que estamos en el camino correcto.
Bueno, nuevamente damos las gracias, que pasen muy buenas noches y seguimos en contacto. Hasta luego. Gracias, doctor. Que esté muy bien.